ya estamos de vuelta en Por Decir Algo, prosiguiendo en este viernes con el ciclo que hemos dado en llamar ¿Cómo contamos el deporte? Y hoy queremos conocer cómo se cuenta el deporte en el cine, y para eso qué mejor que recibir hoy en el estudio a Sebastián Bendaric y Andrés Varela, directores de Coral Cine. Bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Por la invitación. Gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Queremos conocer un poco, cómo es esto de hacer películas sobre fútbol, sobre deporte. Fútbol. Sobre el fútbol. La primera de ustedes fue Mundialito. Sí. La primera sobre esa temática, claro. Digamos, sí. ¿Cómo fue el proceso previo? ¿Cómo fue el disparador de decir, queremos contar una historia, queremos hacer un documental que cuente una historia futbolera? Es que no fue buscando una historia futbolera. Creo que igual un poco cayó con la edad nuestra, ¿viste? Ya casados, como dicen ustedes, sin mucha cosa para hacer los fines de semana, de enchufarse cada vez más futboleros. Yo por lo menos previo o cuando tenía 20 años no era tan futbolero como después me fui haciendo, pero la verdad es que lo que nos interesó al principio de la historia de Mundialito fue lo que eran los años de la dictadura, que también pensábamos que sabíamos sobre esa temática, y a partir de la investigación nos dimos cuenta que sabíamos muy poco, y después nos fascinó todo lo que involucraba el campeonato de fútbol y la situación del país, de Uruguay, en esos años. Pero fue por ahí el acercamiento. Después ya sí prendió el bichito del fútbol, y ya Maracaná fue bien una historia de fútbol. No sé cómo lo recordás vos, porque cada uno, claro. Acá aparte siempre somos complementarios, porque vivimos las cosas totalmente diferentes, ¿no? Sí, claro, yo creo que también tiene un arranque de la construcción social, ¿no? Y sobre todo para nosotros construir la historia reciente que la vivimos. Nosotros nacimos en el 75, los dos. Entonces teníamos como una nebulosa, y era importante para nosotros reconstruirla. Y cuando nos encontramos con el tema del fútbol en el medio de eso, entendimos que eso nos componía como sociedad, que ha sido como los basamentos de nuestra sociedad, ¿no? El deporte y específicamente el fútbol. Y en Mundialito se expresaba notoriamente en esa mezcla de plebiscito, mundialito, todos los campeones del mundo metidos acá, y a la vez eso otro, que es una cosa que yo siempre digo, que parecemos Springfield, donde todos los personajes empiezan a converger acá, y de repente teníamos a Berlusconi pagando los derechos de televisación del mundialito. Al griego, aquel. Claro. El griego, Bulgaris. Angelo Bulgaris. Sí, claro. Y empezamos a encontrar personajes de esa riqueza. Hicimos más de 100 entrevistas para las que quedaron después en la película. Fue un proceso larguísimo de investigación, donde nosotros nos pudimos también construir una idea de país y una idea del fútbol uruguayo y de la organización que había atrás. Y un poco como dice Sebastián, ahí se encadenó que cuando hacemos la investigación de archivos empezamos a descubrir Maracaná. Y cómo nadie contó esto. Y ahí empezamos a descubrir el 24, el 28 y 30, y decimos, ¿cómo nadie contó esto tampoco? Y ahí, en esas investigaciones de archivo, más allá de las diferencias de la historia que iban a contar, que en el caso de Mundialito era más social y política, y en el caso de las otras dos películas ya fue directamente futbolística, ¿qué diferencias se encuentran en la recopilación? Me imagino que es mucho más fácil acceder, obviamente, a imágenes de la década del 80 que a imágenes del 50 o de la década del 20. ¿Cómo moldea eso la forma de contar la historia? Y a nosotros también, como que de forma interna fuimos como buscando desafíos de cómo contar cada historia, ¿no? Con Mundialitos estaban todos vivos, y todos, además, ahí fue como donde comprobamos que el fútbol tiene esa cosa de impacto cuando suceden la final, lo que fue la final con Brasil, de Uruguay-Brasil. Todo el mundo se acordaba dónde estaba, qué estaba pasando, cómo lo vivió. O sea, todo el mundo tiene ese recuerdo vivido. Entonces ahí decidimos que iba a ser una película con cabezas parlantes, como decimos nosotros, mixturada con archivos que iban a estar, que fueron fáciles de conseguir. Igual a veces fácil no quiere decir que los consigas en la mejor calidad. Por ejemplo, el archivo de Maracaná, que es todo 35 milímetros, es muy superior a lo que quedó conservado del archivo del 80, 30 años después, que es en video. Claro. Pero bueno, en Maracaná dimos ese paso de que solamente iban a aparecer cabezas parlantes, pero que hubieran estado en la cancha o que hubiesen vivido, no iba a haber historiadores analizando ni periodistas,
analizando esos años, o los 50, y ya en Sangre de Campeones nos fuimos a que iba a ser solamente de archivos, o sea, ahí fue cuando de hecho pasamos a tener como una parte de representación y llamamos actores para que hicieran de José Nasasi o de Andrade, ¿no? En la visión tradicional, digamos, de contar el deporte, o por lo menos la que ha ganado la escena durante la historia reciente, la mayor cantidad de décadas, lo más importante es ver la acción deportiva, pero en una película, y es un contenido, digamos, atemporal y que quiere recoger otras cosas, no es lo más importante mostrar los goles. Claro. ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales se puede construir una historia sobre deporte sin que necesariamente el partido o los partidos sean sin que veas una pelota? Y son las historias, el contexto y las historias de ellos, lo que siempre decíamos, o sea, la patada de Scicia metiendo el gol del 2-1 dura nada. ¿Cuánto dura? 10 segundos. La corrida, el relato de Solé, y toda la película, sin embargo, está construida para llegar a ese momento. Pero detrás de eso, sí, lo que dice Andrés, el contexto, y después las historias propias de los protagonistas que estuvieron ahí. Eso fue lo que a nosotros más nos interesó. Los caracteres, ¿no? El tema de Obdulio, el mismo Scicia, cómo llega a ese campeonato, qué le pasa antes y después de esa patada maravillosa, ¿no? En este ciclo, el viernes pasado, Alabarces decía de que la historia como academia todavía no se había puesto a contar el fútbol, que es un gran debe, que recién en estos años en Latinoamérica la academia le está abriendo la puerta al fútbol, y por eso a lo largo de toda la historia el fútbol se ha encargado de que sea contado por periodistas y nada más, y me imagino que ustedes lo habrán comprobado a la hora de buscar archivos. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque ustedes decían, ¿cómo nadie contó esta historia? Y le hago esa pregunta, ¿cómo nadie contó esta historia antes? No, y lo más loco es que en Europa ya está como estructurado en las universidades que hay secciones específicas de estudio sobre el fútbol y sociedad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que porque en algún punto no se ha hecho la relación directa que tiene naturalmente el fútbol, porque si vos analizás mismo Maracaná, que está mucho más dirigida sí a contar el mito de Maracaná, también vos ves una lectura de la sociedad brasilera de la época que describe prácticamente lo mismo que sucedió en el último mundial. Todo ese contexto que había de la gente construyendo el estadio para llegar a tiempo, toda esa esperanza, esa fe puesta en una sociedad y en un partido político de poder darle eso a la gente, pero a la vez recibir el retorno de eso, y se les convierte en una tragedia, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos hecho una lectura en profundidad en América Latina de lo que en realidad representa el fútbol como resultante de lo que sucede a nivel social. Yo creo que un poco también se aplica eso de que todos tenemos el fútbol que nos merecemos. Yo creo que eso se aplica exactamente a las relaciones internas que hay en el deporte, ¿no? Entonces, yo creo que se ha dado más que nada por eso, pero no, ya te digo, en Europa las universidades ya lo estudian específicamente como una materia, por el alto contenido que tiene con lo político, con lo social, con lo económico, y en países como el nuestro, que tenemos 160 años de historia, el fútbol fue el basamento de identidad, es donde nosotros nos reflejamos, nos vemos y construimos para adelante a partir de esos grandes logros. No es la batalla de las piedras, en realidad, si bien la festejamos, las nuevas generaciones consumen mucho más el logro de Maracaná que la batalla de las piedras, ¿no? Sí. Entonces, la identidad nacional tiene más que ver con eso, Maracaná, que con la de hecho, batalla. es hasta una cierta nebulosa histórica con el tema del camino de los próceres, ¿no? Vos hablás con las nuevas generaciones y tienen mucho más dificultad de abordar ese tema. Lo digo porque lo charlo con mi hija, ¿no? De abordar el tema de Artigas, de Rivera. No estoy diciendo que Rivera sea un prócer, lejísimos de por eso. las dudas. Personajes históricos, prócer me refería a Artigas, en los cuales vos tenés ese diálogo con las nuevas generaciones y te das cuenta que tienen una dificultad de comprensión histórica de esas figuras, y sin embargo, en cuanto a la coyuntura con el deporte, lo tienen mucho más vívido, porque realmente es lo que nos forja, ¿no? En algún punto. Esas imágenes inéditas en tan buena calidad de Maracaná, ¿dónde estaban? ¿Cómo las consiguieron? Cinemateca, la gran mayoría. Sí. En realidad fue un encuentro casi accidental de esas latas, en un momento que estábamos visualizando material, y después se hizo toda una reconstrucción de ese archivo
que lo hicimos una parte en Argentina, si no me equivoco, ¿no? En Argentina y algo de Italia también. Sí, y llegamos a esa calidad después de trabajar tantísimo todo el tema del material. Pero eran las imágenes que estaban perdidas en Brasil, que fueron quemadas después Claro, del incendio. nosotros teníamos el dato de que en Brasil había una película, pero ya editada, y dimos con las latas del bruto de esa película, Claro. digamos, y estaban en Cinemateca en una época donde Martínez Carril le entregaban material y él llevaba una planilla casi a mano, entonces no estaban catalogadas, y bueno, dimos con ella, que fue como el tesoro Claro. encontrado, y se digitalizó todo. De hecho, Cinemateca tiene un disco duro con todas esas imágenes en 2K, y las administra ellos como Cinemateca, ¿no? Sí, Como- ojo, igual la película tiene más de 15 fuentes. O sea, estamos hablando acá de los famosos 70 minutos que encontramos nosotros, Claro. de los cuales hay en la película unos 20 y pico, Sí, algo 20 y así. pico. Pero después tenés como 10 fuentes más que responden a, por ejemplo, al archivo de la imagen de Brasil, de la Globo, de Canal Brasil, de Italia tenemos Televisión española, del había de Instituto todo. Nacional del Audiovisual de Francia, alemanes tenemos también. O sea, se hizo todo un pool ahí donde íbamos recuperando de a minutito por minutito, de a segundo, para construir eso que contaba Sebastián, la decisión esta de contarte Maracaná como si lo estuvieras viviendo. Ese fue un poco el punto de partida. En el medio de eso no encontrábamos, eso fue muy loco porque también no encontrábamos el material para este material que mencionamos, no lo encontrábamos, entonces eso fue haciendo que la historia variara, desde dónde la contábamos. Claro. De hecho tenemos momentos en nuestra oficina, decimos, bueno, la contamos de nosotros que estamos buscando el material, y a partir de eso se graba todas las instancias de construcción del guión. Fue el momento del accidente de Alcides Silla, Sí. que estuvimos a el punto de ir del choque. a médico uruguayo y dijimos, Sí. acá arranca la película. Claro, era una gran historia de Claro. punto de partida. Claro, porque aparte en un momento también dijimos, bueno, no, el único que está vivo hoy en día es Guilla, tiene que ser el hilo conductor de esta historia. Y una semana después tiene este accidente y dijimos, no, entonces ahora tenemos que contar que a partir del accidente fue toda una crisis ahí de cómo llegar a abordarla de esa manera y hacer sentir a la gente, y sobre todo a los más jóvenes. Estás ahí en el 50 y sentís esa emoción, ¿no? de lo que te provoca esa situación. Y, por ejemplo, en ese archivo de Cinemateca, ¿hay muchas cosas deportivas? ¿O es más bien poco lo que hay de imágenes de fútbol u otros deportes? No, hay pocas porque son de los informativos, Sí. de los informativos nacionales, digamos, pero hemos encontrado clásicos, por ejemplo, del Mirá. 50 y pico, con Atilio García metiendo un gol de penal, y después también ahora para Sangre de Campeones del 24, del 28, apareció una lata de Nobel Valentini, que era un periodista que hacía como una especie de cámara celeste, y es el que mostró, El primer tanto Sergio Gorsi. Exactamente, Sí. pero tal cual, era así. Sergio Estaba en todos Gorsi, el lados, se paleolítico. metía entre donde dormían los tipos, los ves leyendo las cartas, porque había algunos que no sabían leer, entonces llegaban las cartas y los que sabían leer le leían a los demás. Hay como mucha intimidad a partir de ese material que también estaba en Cinemateca, que mucho de eso es inédito, ¿no? Me interesa. Estamos hablando de que hicieron un documental sobre algo que pasó en los 80 con gente que viva, que tiene su dificultad también para hacer fiel a la historia, con la memoria. El 50, que tiene toda la carga del mito y de la leyenda y de la construcción que hicimos como país a partir del 50. Y más atrás en el 30, que quizás no hay nada de lo anterior, ni mito, ni nada, porque se contaba poco. ¿Cómo se acercaron a esos tres fenómenos? Y también, ¿cómo hicieron o cómo vieron ustedes que evolucionaba el lenguaje del deporte? Porque tienen en su búsqueda casi que todo lo que se dijo del deporte uruguayo entre el 20 y el 80. En ese siglo, básicamente. En ese Sí. siglo. Y supongo que el lenguaje con lo que se contaban las cosas era diferente. O sea, cambió la manera de contar el deporte porque cambiaba el deporte y la relación de nosotros. Absolutamente. Sí, bueno, ahí fue como de creo que una ecuación de costo y calidad, ¿no? Porque todo lo que es del 20 en adelante también va pasando que el 24, por ejemplo, fue en París y tiene una calidad superior a la que en el 28 los holandeses lograron en Ámsterdam.
En el 30, que se cubrió acá y está el acta en lo que era la AUF de ese momento, que iban a hacer la producción de la película, bla, 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 no tiene ni cerca la calidad que tenían los europeos en los años anteriores. Olímpicos. En Brasil es excelente, lo que hicieron fue excelente, y ahí ya es como, esto que te iba a decir, en el 24, 28 y 30 apenas ves los goles y algunas jugadas, pero se ahorraba mucho el material. Ya en el 50 se despachaban más, y bueno, y después en el 80 tenés lo que... Pero consumían prensa del momento para ver cómo se interpretaban esos partidos que Claro, ustedes están viendo. vos estás hablando del lenguaje, cómo se desarrolló el lenguaje. No, incluso televisivo también, porque la manera de televisar el fútbol bueno, eso ha sí, hecho un por giro eso. gigantesco. Vos ten en cuenta que eso se filmaba como si fuera cine. O sea, con cámaras 16 milímetros, con cámaras 35 milímetros. Eso se hacía, no es como ahora que podés tener el replay, o por ejemplo, el tipo que prendía la cámara con ese rollo no la tenía permanentemente prendida todo el partido. Por eso no hay un partido completo. Vos Tenía que ves- invocarle. O sea, el tipo cuando ve que venía un gol desde la mitad de la cancha, le enchufaba, dale, que es tarde, y ahí lo agarrabas o no lo agarrabas. Por eso también es el vacío de material que hay. Y lleno de trampas, ¿no? Porque cuando analizás el material, en realidad, vos muchas veces tenés los informativos que llegaban a los cines, que se pasaban antes de la película, que te contaban el campeonato este o el otro. Y ves internamente los pegues y la mayoría son inventados. Claro, Para construir un relato continuo que no había. Claro, exactamente, Claro. que vos que te lo creas ahí en ese momento. Eran directores de cine, ¿viste? Construían películas Tiempo, espacio. para que vos te hicieras la idea cuando veías el informativo en un cine. Eso estaba previsto para que vos no lo vieras en la tele, lo vieras en una sala. Te llegaba acá un mes después y ahí veías los goles por primera vez, como te los imaginaste a través de la radio. Y otra cosa que cambia claramente es la crónica. El tipo que te contaba a nivel de la prensa ese partido con esa distancia, que tenía aparte una responsabilidad mucho más grande porque vos no lo veías en vivo, él te lo tenía que contar y era de ahí donde vos te imaginabas el partido, ¿no? Entonces tenía una cosa muy cercana a la literatura. Hoy en día está lejísimos de cómo se desarrolló la prensa. ¿Por qué? Porque tiene otros medios, es mucho más dinámico, es mucho más rápido, los comentarios aportan y apuntan hacia otro lugar. En ese momento el cronista era un cuentista también, ¿no? Era el tipo que te traía a vos, a tu imaginación, que te... Claro, había que escribir con detalles. Y el lenguaje era otro, el manejo del lenguaje era otro también, ¿no? Y con imágenes todo el tiempo también. Y jugando un poco, hipotéticamente, de ese desafío que enfrentaron ustedes de recoger archivos, que de una forma complicada, con una investigación, dando con fuentes, a lo que podría ser hacer una película de hoy, no sé, por ejemplo, el Mundial de Rusia 2018. ¿Cuáles son los desafíos que con la sobreabundancia de imágenes que existen ahora y todo el material que existe, cuáles serían los desafíos que me imagino serán opuestos? No, el primer desafío es conseguir el dinero para financiar los derechos que te pide la FIFA. O sea, para hacer el Mundial de Rusia debe ser, nomás para empezar a montar los 2 primeros minutos, debes tener que vender tu casa, más o y menos. te llamó FIFA y te lo encargó. Vos tenés que hacer el documental de Rusia 2018. Ay, no me des esa felicidad. ¿Cómo encarás contar Señor esa historia de la FIFA, hoy son en día? Mi trabajo es mínimo, son $3 millones. Yo creo que ahí lo que es muy difícil, porque vos ya contás con que el espectador, un poco lo que te decía ahora, ¿no? Mismo los niños, las nuevas generaciones están acostumbrados a esa dinámica de imagen, y enseguida pegado a eso viene el aburrimiento. O sea, en los tiempos que vos contás eso y cómo. Yo creo que ahí justamente salirse de ese camino. No sé qué opción tomaría Sebastián, pero para mí como está montado hoy en día el esquema de cámaras en un estadio, cuando vos ves un mundial, que más que el de Rusia, yo creo que se notó en Brasil porque hubo un quiebre ahí. Capaz que el de Rusia ya venía un poco más asociado con lo que sucedió en Brasil. Bueno, el pájaro nos decía, el pájaro Singer, que él lo notó en Brasil, los estadios empezaron a construir pensando en la tele y en la foto. Claro. Pero es la primera vez que tenías la cámara esta que te flotaba y no sé qué, que de repente en Rusia vos ya lo habías visto.
En Brasil yo creo que llamó la atención porque era la primera vez que tenías planos de repente. Yo recuerdo que hubo un par que me llamaron la atención, que fue los cenitales y los laterales, los detrás de arco, que cuando venían en la cámara, ¿no? Cuando la cámara transitaba toda. Eso yo creo que a la gente le cambiaron la perspectiva de la forma de ver el fútbol, y eso es muy impresionante. Y eso hizo que aumentara la velocidad de cómo mostrártelo y que cada vez estés más adentro de la cancha también. Pero al mismo tiempo, en esto de los ritmos y la velocidad, también cada vez cobra más importancia, incluso dentro de las transmisiones, el super slow motion en 4K, como que esa espectacularidad de la imagen, que en realidad le baja un poco el ritmo en ese momento a la transmisión, pero para estilizar el fútbol y hacer mostrar esa detalles. Cuestión casi de danza que tiene el fútbol. Sí. De igual, de todas maneras, yo creo que mismo en ese tipo de lenguaje, digamos, de cámara, igual está coordinado en esta misma dinámica, por más que haya específicos momentos. Creo que lo que prima es lo otro. La sensación que te queda es como cada vez son más aluvión. como películas de acción. Para mí, cuando veo, sobre todo en la Europa, ¿no? Bueno, ahora me decís eso, no me acuerdo quién me ha dicho que los penales es casi un duelo de cowboy entre el arquero y el pateador. Claro, sí. Y yo creo que va cada vez vamos más hacia ver casi que el punto de vista subjetivo de Messi antes de tirar el tiro libre, a dónde mira, o sea... Al play, lo que logró el play. El play, que es ahí hacia donde se va. Si el lenguaje televisivo saca del play o el play saca de los videojuegos. De los videojuegos, ahí hay como todo un tema. Y cerrando lo que decías de FIFA, yo creo que la única forma de cortar o por lo menos de generar una cosa diferente a la calidad que ellos ya tienen y el lenguaje ese es justamente yendo a un lenguaje totalmente opuesto, ¿no? Contar desde otro punto de vista, con otro tipo de perspectiva, digamos, ¿no? Y no apostar a esa masificación de imágenes, sino a una dinámica totalmente diferente. Yo creo que también es eso un poco lo que hemos tratado de hacer nosotros, ¿no? De contar lo que hay atrás de la pelota cuando empieza a girar. Yo creo que es eso lo más rico, ¿no? Y que en Rusia lo vimos poco. Era una oportunidad única para conocer un sistema político, un lugar, y creo que se vio muy, muy poco. Escuchá, ¿le podemos poner modo avión a Andrés Varela? Porque está hablando de modo avión. Tengo una columna acá toda la semana contando el fútbol como excusa para contar la película de modo avión. La película de modo avión, ya te voy a mandar las columnas. Yo quiero salir un poquito del género documental y pasar a la ficción. ¿Les parece que es difícil ficcionar un partido de fútbol o contar un partido de fútbol ficcionado, una historia de fútbol? Hasta ahora han fracasado rotundamente, ¿no? Las películas. Sí. Es re complejo, es muy complejo. ¿Y por qué? Y porque, perdón, yo creo que primero que nada competís con esto que acabamos de hablar con la recién. Realidad. O sea, para generar una cosa realista, son escenas, es Game of Thrones, es la batalla final. O sea, tenés que estar a ese nivel para que haya una credibilidad. Si no, tenés que apostar. Ya ni te digo de producciones nacionales, estoy hablando de producciones de producción nacional. Tenés que apostar a que se vea lo menos posible la pelota, y claro, si te podés zafar de entrar a una cancha de fútbol a rodar, es lo mejor que te puede pasar. ¿Cómo se llamaba la novela de Canal 4? Olímpicos era, en la Uruguayos Campeones. Uruguayos Campeones. De Caetano. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Nosotros tenemos una idea de ficción que justamente tenemos un grupo que jugamos al fútbol todos los jueves y contar las historias de vida de los tipos que juegan. De los 10 fracasados que se creen futbolistas, ¿viste? Que somos nosotros. Pero que durante una hora son futbolistas los juegos. Pero ahí vos... Ese lo podrías contar, de hecho, bueno, está, pero por otro lado, creo que ya emular lo que vive hoy por hoy un jugador de fútbol profesional, estamos lejos. No, y de hecho, si vos haces eso, por lo menos presumo yo, en un fútbol 5, como que no tenés que darle a ese partido la emoción de un partido real. La gente no ve fútbol 5 en la tele. Claro, no guionar y armar un partido real de fútbol 11 o de cualquier deporte, ¿no? Y que eso tenga como ese valor emocional, es una tarea sumamente difícil. ¿Viste la película de Adrián Suar? ¿Cómo es esta, la del fútbol? La de... Que está loco por el fútbol y no sé qué. Sí. No ves una pelota. De hecho, en la escena final... Es la película del hincha, más siempre está fútbol. desde el punto de vista, pero ni se te arriman a una cancha. Pero el fútbol o yo. El fútbol o yo. Pero los estadounidenses no han tenido suerte con el fútbol americano, en la recreación del fútbol americano. Sí, por lo menos es más creíble, iba a ¿no? decir eso. Para mí, el día que lo agarre Hollywood, o no sé,
No sé si le darán los años, pero te lo agarra Scorsese y yo creo que lo resuelve. O un director de Precisamos que uno en Hollywood lo resuelva. Claro, con los medios y la plata. Ponerle todos los medios que tiene que Game tener. of Thrones es lo que te decía. Game of Thrones yo no me creí nada igual. Pero son 15 millones de dólares en 30 minutos de escena. Sí. Es eso. Por eso, lo difícil que es. Sí, con 15 millones para realizarlo. Dale, No, y Luchito. ¿tiene alguna película deportiva predilecta? ¿O algo que les haya gustado o servido de referencia? Maracaná. Qué buena película esa. A mí me encantó. Así te No sé quiero. vos. Mundialito. Yo, la verdad que no. La verdad, yo no sé vos, pero. Bueno, Garrincha está muy buena. Garrincha es muy buena. Y después, siempre quedé con el recuerdo de aquella que estaba Pelé. La de la cárcel. La de la cárcel, ¿no? O sea, para mí esa película me quedó como. No, a mí no me como gustó así mucho. de la niñez. Con recuerdo. Stallone en el arco. Con Stallone en el arco, Sí. claro, que era el protagonista, y la quebrada de brazo, todo. Hablamos de ficción, hablamos del documental y yo lo quiero llevar a la televisación. Vos me decías que era futbolero, consumen fútbol igual Sí, por televisión. Sí. También ha cambiado mucho, pero lo quiero traer acá a Uruguay. ¿Cómo ven la televisación del fútbol uruguayo? Si ¿Es suficiente con lo que está dando? ¿Crees que puede haber algún recurso más que nos esté explotando? ¿El fútbol uruguayo no da para mucho más? Lo que pasa es que con el mercado que tenés también, porque así como tenés grandes partidos que generados por los equipos grandes, después tenés partidos en canchas más chicas de repente, y no tenés ese contexto y ese folclore que podés tener en un Anfield, que eso te lleva a que vos tengas mucha más inversión y a la vez tengas un espectáculo que necesita que vos lo muestres de esa manera. Pero el otro día veía una Libertadores, que no me acuerdo si era cuando jugó Wanderers o qué, que toda la cámara, la 1, estaba tirada contra una tribuna vacía, horrenda, y atrás pasaba una calle. Entonces eso te mata el espectáculo, te mata lo que pasa en la cancha, porque ya ves que es una tristeza horrible. Y muchas veces es mentira incluso, porque las tribunas oficiales donde está la cámara hay gente y la tribuna de frente no. Exacto. Sí. Bueno, y el audio, que para mí es importantísimo, cuando uno es lo que menos nota así explícitamente, pero está jugando fuerte, y es lo que mata muchas veces en las transmisiones del fútbol uruguayo, porque justamente vos escuchás los gritos pelados del técnico y de algunos hinchas. Esa reverberancia, tenés ese esa eco, cosa claro. que de repente cualquier partido de Liga Argentina y ya tiene como otra acción. Me parece que también juega ahí. Yo creo que está como evolucionando, y justamente a un ritmo muy latinoamericano, me parece a mí. Más Como uruguayo, para- ¿no? Porque en Brasil vos ves... Sí, bueno. El Y en tema, Argentina el he tema visto es el que como que espectáculo. alguna innovación, a veces Claro. le salen mal, a veces son innovaciones que no aportan nada, pero hay como una búsqueda de innovar, por esto que decías, de como presentar año a año algo diferente, porque si seguís transmitiendo de la misma manera, el mismo espectáculo, Claro. y que aparte competís con el mundo, ¿no? Porque Sí, claro. vos ves un partido de Premio, un partido de Liga Española y después venís a ver el campeonato uruguayo. Eso tiene que ver también, viste, que ya empieza a atajar con el mercado, pero además con el propio espectáculo, que es lo que te decía. Si ves una cancha que es un potrero hecha pedazos y que juegan horrendo, no tenés un espectáculo que tenés de repente Liverpool-Barcelona, que es una cosa que te quedás de cara, o ni siquiera eso, te digo, un Barcelona-Levante. Entonces, un partido que no tiene ninguna importancia de repente, vos ves que hay todo un show alrededor de eso. Entonces ahí hay muchísimo dinero, hay muchísimo para hacer, hay muchísimo público. Entonces todo eso te hace al circo también de la cuestión. Acá, por más que metas 450 cámaras, si vas a jugar, no voy a poner ejemplo, me van a esperar afuera en la radio, pero si vas a jugar una canchita no Sí. sé cuánto, y no es por menos, es para lo que da el mercado, es para lo que da y es lo que es. O sea, Yo así igual pasa en todas soy las hincha áreas. del cine uruguayo, austero, así lento, y del fútbol uruguayo, que te miro. Totalmente lo Lento, contrario. igual de Los lento, partidos igual de lento estos que el cine. del interior, ¿cómo es que se llama? Sí, El la Copa campeonato. Ofi. Yo me Pero eso era cuelgo, pintoresco de verdad. No, y tiene, viste, por el porque- sonido para mí. Sí, bueno, pero la primer final en Tararira, ver ese fuego prendido atrás de un arco, No. haciendo 1000 chorizos, creo que habían 10.000, no me acuerdo cuántos chorizos. Era una cosa que decía, vos, yo quiero estar ahí. Es un documental de la National Geographic. O sea, vos me hablas No, de transmisiones de fútbol. y en este caso está tiene- lindo más un documental. tiene el Yo valor de discrepo, la con todo lo que dijo novedad. Sebastián, discrepo absolutamente. No me gusta ese cine uruguayo, no, me parece que Yo las sé, transmisiones bueno, es lo mismo, pero La última, ¿están con algún proyecto o película en mente, en proceso? sí, estamos con varios. Bueno, uno de ellos estamos haciendo un documental sobre Pablo Chugarri ahora, que va por otro lado, totalmente Sí. diferente a lo que hacemos. Estamos preparando 2 ficciones.
Y ahora estamos terminando una película sobre Nacional que cumple 120 años. Y bueno, también estamos cerrando ese Están proceso. en esa lógica de equiparar. Ya hicieron algo con exacto, Peñarol, hay que hacer algo para Estamos Peñarol. cerrando todos los ciclos de la selección uruguaya y de las dos pasiones, porque aparte se da que somos uno de Peñarol, otro de Nacional, entonces, bueno, estamos equiparando ahí. Sí, Están y dando mi hijo es de cuentas. Nacional, así que bueno. Así que por Mi lo hijo de menos- 7 años, yo tengo cero influencia, y mi hijo de 7 años que es hincha rabioso de Nacional también. Entonces, bueno, nada, sí, estamos para estrenar ahora en breve, aparte, ahora en este ciclo de acciones que va a haber en torno a los 120 años de Nacional. Así que bueno, es un trabajo divino, único, porque realmente nos llevó muchísimo tiempo y nada, es una reconstrucción de época increíble que se hizo exclusivamente para esto, que no se ha hecho en Uruguay. Entonces, bueno, nada, cerrando ese ciclo y ya metiéndonos en estas nuevas etapas. Bueno, mucha suerte entonces con eso, Sebastián Bendalica, Andrés Varela de Coral Cine. Gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Lo que pasó en Por Decir.